Bien, hace un tiempo me dio la curiosidad cuando vi una cava desarmada en un video de YouTube que tenía un elemento denominado celda Peltier, que es esta de acá. Es una celda de un material semiconductor con dos placas cerámicas en la parte superior y en la parte inferior, en las cuales al aplicar una tensión de 12 voltios en los extremos de los cables, una de las placas, parece mágicamente, se calienta y la otra placa se enfría. Yo vi que estas placas las utilizan montadas en un disipador de aluminio parecido a este. Este es un poco más grande y ya les voy a decir por qué. En los cuales necesita, como los transistores o los integrados en los amplificadores, necesitan disipar el calor. El calor tiene que estar en contacto con el material de aluminio y por transferencia térmica el calor en exceso que voy a tener en esta placa se va a transferir al material de aluminio. Cuanto más superficie tenga de aluminio, mucho mejor para que el calor se disperse y entonces no sufra tanto la celda Peltier. En la parte que se enfría, que es la parte que está inscripta, voy a poner esto. Un disipador de microprocesador, suficiente como para hacer que el frío que se acumule en esta placa se pueda disipar dentro del ambiente donde yo voy a poner todo este conjunto. Con ayuda de grasa siliconada o grasa térmica, que lo que hace la grasa térmica es que, como las superficies en las cuales van a apoyarse la placa Peltier y el disipador no es lo suficientemente plano, se van a crear espacios de aire. Esos espacios de aire se van a cubrir o se van a rellenar con esta pasta térmica. Lo que hace es que, como el aire es mal conductor del frío y el calor, lo que va a hacer es esta pasta reemplazar esos espacios de aire para que se pueda disipar mejor el calor. Bien, voy a preparar el conjunto con ayuda de mi soldador. Tengo una fuente de 12 voltios y vamos a ir paso a paso, mate a mate. Bien, ya puse la pasta térmica acá, la distribuí en toda la celda y ahora lo que tengo que hacer es dar vuelta la celda, ubicarla y poner nuevamente pasta térmica en esta superficie y el disipador con el cooler. Bien, lo bueno que conseguí, estos coolers de computadora, de microprocesador, que vienen con estos soportes acá, que me vinieron bien para no poner una tuerca y un tornillo. ¿Qué diferencia hay en poner una tuerca y un tornillo? Que tal vez cuando lo ponga y lo presione, empiece a apretar, puedo quebrar la cerámica de la celda Peltier. Entonces, para evitar eso, y sabiendo que esto tiene un resorte que va a hacer presión constantemente, lo mantuve. ¿Sí? Lo mantuve. Además está aclarado que estos agujeros los hice yo, o sea que este disipador lo mecanicé para poder adaptar estos disipadores con los coolers que yo conseguí. No es porque tenga que ser así, ¿eh? Yo opté por este tipo de disipador porque puse dos celdas Peltier en el lugar donde voy a poner este conjunto. Es un poco grande, entonces prefería asegurarme el frío, ¿sí? No se olviden que estos disipadores sirven para mover el aire frío dentro del cubículo donde lo voy a instalar. En refrigeración, en la parte de la DEA, se llaman forzadores, porque fuerzan al aire frío para que se mueva dentro de todo ese ambiente. Ahora lo único que me queda es soldar los extremos de los cables para poder enviarlos a la fuente de alimentación y que empiece a funcionar todo. Van a empezar a funcionar los coolers y va a empezar a calentar por un lado la celda Peltier y por el otro va a enfriar. Obviamente no lo voy a mostrar porque todos sabemos cómo se suelda y si no, busquen videos en YouTube. Bueno, finalmente
instalamos y montamos las placas o las celdas Peltier. A ver si las podemos ver. Ahí abajo están. Acá lo que tenemos es un disipador, el ventilador de ese disipador, uno para cada placa. Me olvidé de comentarles que las placas son de 60 watts. Y acá en la parte posterior, o la que iría en el exterior, tenemos un buen ventilador. Es el que va a extraer el calor que va a generar este lado de la placa Peltier o la celda Peltier, y acá vamos a obtener la parte fría. Lo único que nos queda ahora es conectarlo a la fuente de alimentación y ver qué pasa. Ya pusimos la fuente de alimentación a estos cables, una bornera, las pinzas cocodrilo a la fuente, y está funcionando. Está funcionando. Acá tenemos la parte de frío. Bien, en la práctica de experimentar con las celdas Peltier que tengo acá adentro, acá improvisé un recinto cerrado donde están las placas que dan en la parte de frío para acumular la temperatura en ese lugar. Bien, estuve investigando y en la parte de acá, la del disipador, me dice que cuanto más calor quitemos la placa del lado frío, más rendimiento va a tener. Entonces, primero le cambié el sentido de ventilación. En vez de sacar el aire caliente, hice que el aire caliente golpee contra el disipador, y aprovechando las aletas de ventilación que tienen, el disipador lanza el aire por este costado. Para forzar ese movimiento de aire puse esta turbina, ¿sí? Entonces empuja el aire así y lo despide por el lateral. Y eso es lo que hizo que, además de quitarle los disipadores del lado interior a las placas Peltier del lado frío, la temperatura está bajando. Esta es la mejor temperatura que estoy teniendo hasta ahora. Y esto lo hizo en apenas 5 minutos. Según los que arman cavas o frigobares con celdas Peltier, demora bastante en bajar la temperatura. Así que, siendo las 13:50, 13:52, voy a dejar media hora a ver a qué temperatura bajó. Bien, pasó poco más de media hora y la temperatura bajó a 10 grados, 6 Celsius o centígrados. Vamos a esperar a que baje un poquito más, a ver qué pasa. Pero por ahora vamos bien. Bueno, vale mencionar que tenemos una temperatura acá de 30 grados en el exterior. Acá en el interior debe haber un poco más. Y con esa temperatura de 30 grados o un poco más acá adentro, tenemos 10,6 grados Celsius dentro de el improvisado refrigerador. Les quiero decir que esta turbina que pusimos acá, esta, hace que este disipador caliente muy poco. Les cuento que esta fuente que tenemos acá es de 30 amperes. Acá puse este controlador de temperatura, que más adelante voy a hacer que al llegar a una temperatura se corte y se vuelva a encender automáticamente para mantener siempre el mismo frío.
ustedes pueden ver, acá tenemos un ventilador grande con la protección, ¿sí? Este cable es el que lleva a la celda de temperatura, la termocupla. Bueno, vamos a esperar si baja más temperatura para poder terminar el proyecto. Si queda así, con 10 grados estaríamos bien para mantener fresco la bebida. Vamos a esperar. Miren esto. Sorpresivamente, al cabo de un tiempo, llegamos a los 8 grados punto 9. Acá estamos con Dalita. Nos sorprendimos, ¿no, Nali? Que llegamos a esa temperatura. O sea que podemos bajar un poco más. Igualmente, cuando le puse el forzador para refrigerar el disipador de aluminio, sirvió, sirvió. Nos llegó a esa temperatura, una buena temperatura, Te digo que esta cajita está bastante fría acá, Bueno, sigamos experimentando. Bueno, ahora lo que nos queda es llevarlo a la hielera, instalarlo y ver qué pasa. Ahora lo que vamos a hacer es apagarlo, lo embalamos y lo llevamos.